que nos da una idea de cómo funciona el acceso a información de la gente en general. Como vemos, ya la mayor fuente de información de las personas en general es el Internet, seguido por la televisión, y miren en qué pequeñas cantidades están las revistas de divulgación científica. Que nosotros como personal de salud debemos tener la capacidad de acceder y entenderlas. ¿Por qué? Porque si no, no sucede esto. Podemos tener cosas, estar frente a hechos que pudieran ser interpretados de manera distinta por diferentes personas. Y eso es algo que en la ciencia no nos puede suceder. Otro ejemplo muy claro de lo que nos sucedió durante el inicio de la pandemia, que probablemente todo el mundo recuerde que salieron algunos artículos científicos hablando sobre muchas intervenciones posibles para el manejo de COVID. Uno de ellos fue el uso de la ivermectina. Y este fue un artículo en el que muchísimos profesionales se apoyaron para dar tratamientos basados en ivermectina, cuando en realidad lo que nos dice es nada. Lo que nos está diciendo es que la ivermectina inhibe la replicación del virus in vitro. Es decir, no nos dice absolutamente nada respecto al uso de ese medicamento en personas que tengan la enfermedad. Entonces, un ejemplo muy fácil de cómo la lectura crítica ya nos indica que esto no nos sirve para tomar decisiones al momento de tratar pacientes. Todos sabemos que a nivel mundial se utilizó ivermectina y muchas otras cosas durante el COVID. Entonces, recordemos siempre esto como un ejemplo de lo críticos que debemos ser al momento de leer un paper, porque podemos tomar decisiones muy equivocadas si no somos capaces de entender lo que estamos leyendo. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es identificar una pregunta de investigación, identificar qué es lo que queremos saber. Luego de eso vamos a analizar el diseño del estudio, cómo se seleccionó la muestra, cómo se recolectaron los datos y la interpretación de los resultados y la conclusión a la que se llegó. Pero vamos más profundo. Hay dos maneras, así a grosso modo, de pensar en cómo abordar la lectura crítica. Primero, una manera informal. Para esta, necesitamos algunas cosas. En primer lugar, debemos tener conocimientos tanto del tema que estamos leyendo como conocimientos sobre metodología. Es decir, que debo ya de antemano tener un conocimiento amplio sobre aquello que quiero estudiar y conocimientos decentes sobre cómo se hacen los estudios. Por ejemplo, systematic reviews, cross-sectional studies, que son los transversales, o ensayos clínicos controlados, los randomized control trials. Todo este tipo de estudios necesitaríamos tener ya la noción de cómo se hacen. ¿Por qué? Porque vamos a leer el estudio y vamos a tomar notas. Y basándonos en nuestros conocimientos, tanto del tema como de la metodología, vamos a poder generar nuestras propias conclusiones generales sobre si el estudio es bueno o no y sobre si nos sirve o no. Como podemos ver, esta forma, que es lo que la mayoría de personas suelen tender a hacer, puede prestarse a varios errores, ya que si no conocemos sobre el tema o si no conocemos sobre metodología, podemos saltarnos errores graves y puede ser que cometamos nosotros
errores, basándonos en los errores del estudio. Por ejemplo, esto de aquí. La gente no tenía conocimiento sobre el tema porque el COVID era una enfermedad nueva y definitivamente la mayoría de los médicos no tenían conocimientos metodológicos profundos, de modo que llegaron a pensar que un estudio in vitro podría aplicarse a un paciente. La siguiente forma de abordar la lectura crítica es ya una manera más formal. ¿En qué se basa? La idea de abordarla de una manera formal a la lectura crítica parte con la utilización de listas, checklists, que han sido estructuradas por gente hace ya algún tiempo y que se siguen actualizando hasta el momento. Hay varios tipos de estas checklists y lo que tienen en común todas ellas es que nos ayudan a evaluar qué es lo que debemos buscar en cada artículo. ¿Cuáles son esas características que tienen que estar incluidas en los artículos y en cada diseño de estudio? Y también nos apunta a las características más importantes al momento de evaluar la calidad de esos estudios. Es decir, que nos dan un gran apoyo para poder evaluar la metodología utilizada en la elaboración de cada estudio y para cada diseño de estudio. Dos importantes son las checklists que forman parte de la Equator Network y también las guías CASP. La diferencia entre estas dos es principalmente que las guías del Equator Network, que son Enhancing the Quality and Transparency of Health Research, estas están... La diferencia es un poco leve, quizás un tanto sutil algunas veces, pero las guías del Equator Network están enfocadas hacia investigadores que van a diseñar y a realizar estudios y también a que sean usadas por los revisores y por los revisores de estos estudios y por los editores de revistas cuando van a evaluar los manuscritos previo a su publicación. No significa que no nos sirvan para la práctica diaria, también nos sirven, pero ya vamos a verlas un poco más a fondo para que podamos comprender la ligera diferencia que hay entre los dos. Mientras que las Critical Appraisal Skill Program Checklist, estas guías están más enfocadas hacia los profesionales de la salud o hacia investigadores o hacia estudiantes que quieran evaluar la calidad y la relevancia de los estudios que estén publicados. Entonces, he puesto aquí los links que les voy a copiar en este momento en el chat para que todos puedan tener acceso. Permítanme. Este es el link para las Equator. Y este es el link para las guías CASP. Vamos a entrar rápidamente a ambas para que ustedes puedan observar lo que disponemos. Cuando entramos a la página del Equator Network, nos lleva a esta dirección electrónica. Aquí lo que podemos ver es un poco de toda la historia, de cómo están estructuradas, pero lo que vamos a hacer es centrarnos en esta parte de aquí. Como podemos ver, tenemos los diferentes tipos de diseños y las guías. Entonces, vamos a centrarnos, vamos a revisar rápidamente qué pasa si hacemos clic aquí. Entramos en Observational Studies y nos lleva a esta página en donde vamos a encontrar todo el material relacionado con las de los estudios observacionales. Si regresamos, aquí está el nombre de la guía que corresponde a cada tipo de estudio. Entonces, en este momento vamos a entrar para estudios observacionales a la guía, que es la guía Stroke. Aquí nos sale ya
el acceso a las guías. Entonces, tenemos para estudios observacionales de tipo de cohortes, casos y controles y transversales, una guía específica. O podemos acceder a la guía que combina de las tres. Vamos a hacerlo todo para poder ir viéndolas. Esta es la guía. En este caso, para estudios transversales, para estudios de casos y controles y para estudios de cohortes. Y finalmente, la guía, que es la que abarca todo. Como vemos aquí en la sección de participantes y en la sección de métodos estadísticos y así, nos especifica lo que tenemos que hacer para cada uno de los tipos de estudio. Entonces, aquí vemos para cohortes, casos y controles y transversales. Si vamos a la guía específica para cada uno, vamos a encontrarnos con la misma información. La única diferencia es que en la tercera, que es la última que abrimos, está la información de los tres. Podemos hacer exactamente lo mismo con el resto de diseños. Vamos a otro tipo, por ejemplo, Systematic Reviews. Abrimos la guía Prisma y tenemos en esta sección de aquí los documentos. Importante, también tenemos acceso a un documento en Word que es exactamente lo mismo. Aquí lo que podemos hacer es check, 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 check en las partes que ya sepamos que tienen. Es por eso que nos resulta muy útil para las personas que están revisando estudios o para quienes estemos desarrollando estudios, diseñando estudios para saber que hemos abarcado todas las cosas que se deben abarcar al momento de diseñar o revisar un estudio. En cuanto a la guía, a las checklists CASP, al hacer clic, nos va a llevar a esta página de aquí, a la página principal del Critical Appraisal Skills Program. Lo que hacemos es, igual que en la Sequator, buscar las checklists. Entramos a CASP Checklist y aquí nos van a salir todas las guías. Hasta el momento hay 8, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8 guías que están diseñadas para los diversos tipos de estudios. De igual forma que con la Sequator tenemos acceso al PDF o al Word que nos van a dar pues la misma información. La diferencia es que al hacer clic en el PDF nos lleva un PDF y en el otro un documento de Microsoft Word en que podemos editar. Entonces, aquí en resumen están las dos fuentes de checklist. Como hemos dicho, las Equator están más dedicadas hacia investigadores y estas hacia personas que quieran utilizar de una manera más ágil. ¿Por qué? Esta es la parte interesante. Vamos a centrarnos en las guías CASP. Entonces, vamos a comparar las guías CASP de un estudio de cohortes y la guía Strobe para un estudio de cohortes. En primer lugar, la guía Strobe, que pertenece a la Equator Network, tenemos todos los ítems que deben constar. Entonces nosotros podemos ir haciendo check si es que tenemos check si tenemos el siguiente, check si tenemos el siguiente, y así vamos a saber que si estamos diseñando un estudio, hemos podido cubrir todo lo que es necesario para poder tener un buen estudio. La guía CASP funciona de una manera ligeramente diferente. Esta está compuesta por 12 preguntas, no son solo ítems para revisar, sino que son preguntas en las que vamos nosotros igual a poner un check. Pero estas están divididas en 3 secciones.
Estas tres secciones, en este caso, son tres secciones para los estudios de cohorte. La sección A nos habla sobre los resultados del estudio, sobre la validez de los resultados del estudio, la sección B sobre los resultados en concreto y la sección C sobre si los resultados nos pueden ayudar localmente. Pero en lo que nos ayuda muchísimo la guía CASP es en que la sección A es la definitoria. ¿Por qué? Porque tiene preguntas que si alguna de ellas decimos que no, se acabó. No debemos perder más el tiempo en ese estudio en particular, porque estas primeras preguntas de la sección A son preguntas, clave, son preguntas sumamente importantes. Y si respondemos que no, podemos pensar que no vale la pena continuar, porque lo más probable es que ese estudio tenga alguna falla metodológica que sea muy seria y que por lo tanto no debe ser aplicable. Del mismo modo tenemos las guías para comparar, la guía Consort que corresponde al Equator Network con la guía CASP para ensayos clínicos controlados. Nuevamente, vemos que la guía Equator nos proporciona todos los ítems, mientras que la guía CASP nos proporciona los ítems, pero en la sección A, nuevamente, tenemos las preguntas de descarte. Y si es que respondemos que no en alguna de estas, en cualquiera de estas, ya sabemos que no deberíamos continuar con este estudio, porque no es un estudio en el que podamos confiar. Entonces, permítanme cerrar esto de acá, a guardar. Tenemos todas estas guías de aquí. Tenemos un checklist de 10 preguntas para revisiones sistemáticas en las que nos funciona de la misma manera. Si es que en la sección A hay una pregunta en la que respondamos no, pues lo más probable es que no valga la pena seguir buscando en este estudio. Un estudio, una guía de 10 preguntas para estudios cualitativos en la que funcionamos de la misma manera, una guía de 12 preguntas para evaluaciones económicas, una guía de 12 preguntas para test diagnósticos, y de esa manera podemos acceder a guías que nos van a facilitar mucho la forma de poder evaluar el estudio que estemos leyendo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida que possa querer esclarecer? Adelante, por favor, con las preguntas. Yo sé que el idioma puede ser complicado, así que hacer las preguntas que sean necesarias, cuantas veces sea necesario, por favor. Professora Denise, por favor. Professora Denise? Kelly? Oi, professora. Desculpa, estou colocando no chat aqui. Ah, tá bem. Um curso da área da saúde, né? Que eu estou aqui de metida para aprender metodologias. Eu sou da área das sociais aplicadas. Aí a dúvida que eu fiquei, porque realmente é uma novidade para mim a plataforma, é se ela se aplica somente às ciências da saúde ou se ela serve para outras também, como para as sociais aplicadas. Monsermin, por favor. Sí, Rayane, ten la bondad, me ayudas con... Não te preocupes, é um prazer. Professora Denise, ela pergunta se essa plataforma, Equator, tanto Equator como CAS, se aplica às ciências sociais.
Muy buena pregunta. En general, sí nos sirve para otro tipo de ciencias, porque lo que haremos, como ya vamos a mostrar, es una evaluación principalmente metodológica. Entonces, al estar evaluando la metodología, vamos a entender si el estudio fue diseñado correctamente. Seguro que habrán algunas cosas que no sean aplicables completamente, pero en general sí nos van a dar una muy buena idea de si el estudio está bien diseñado. Entonces, en general, yo diría que sí nos sirven para ciencias sociales. Tener un poquito de cuidado, pero en general sí nos funciona. Gracias, profesor Monsermil. Sí, sí, Había... Sí, Kelly, por favor. Eu gostaria de saber se a leitura rápida ela só consegue ser aplicada com os estudos que estão lá na plataforma do Word ou com qualquer estudo. A gente consegue fazer com plataformas também, para ser analisado com a Desculpe, Kelly, não entendi porque seu som está cortando. Perdão, professora. Eu queria saber se a leitura rápida, esse documento que você citou, a gente só consegue aplicar se for de estudos que estejam dentro da plataforma Network. Claro, ou de outras plataformas também, por exemplo, fazer de outra plataforma de estudo para poder analisar pacatos. Eu continuo sem entender por conta do corte que está dando na sua fala. Quer escrever? Se o CASP, essa plataforma CASP, se ela... Aí não entendo mais qual é a pergunta. Pode falar, Kelly. Só um minutinho que ela está tentando escrever a pergunta dela, a dúvida dela. Um momentito, por favor. Gracias. Enquanto Kelly escreve... já escreveu. Ela pergunta, só consigo analisar com a CASP se forem estudos da plataforma ou também de outras plataformas. Bom, são duas coisas distintas. A pergunta dela, a pergunta que hace la estudiante es que si eso, que hay un poco, está un poco confuso, si só se aplica los análisis, las evaluaciones, Ya. Ya he entendido, sí, ¿verdad? Comprendo. Sí, ya. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad tanto CASP como Equator son, digamos, métodos distintos para analizar estudios. Tanto Equator como CASP disponen de guías. Equator tiene estas guías para analizar estos tipos de estudios y CASP dispone de estas guías para analizar estos tipos de estudios. Entonces, como podemos ver,
tienen guías que son parecidas. Por ejemplo, para ensayos clínicos controlados, ambas tienen una guía. Para estudios observacionales, igual, para revisiones sistemáticas, tienen su propia guía. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar Equator para analizar un estudio o utilizar CASP para analizar el mismo estudio. Lo más probable es que el resultado vaya a ser muy similar en cuanto a si el estudio es útil o no. La diferencia es cómo se aplican las dos. En el caso de Equator, tenemos un checklist en el que están todas las cosas que deben estar incluidas en un estudio, sea ensayo clínico controlado, sea observacional, sea una revisión sistemática, no importa. Todos los ítems que debe contener las va a mencionar la guía. Permítanme, les pongo nuevamente. Esta es la guía Consort que le pertenece al Equator Network, bueno, que está dentro del Equator Network. Y aquí están todas las cosas que debe tener ese ensayo clínico. Y uno lo que va haciendo es, por ejemplo, comienza a revisar un ensayo clínico. Digamos que quiero revisar esto. Entonces yo digo, ¿tiene un título? Tiene un título. Entonces le puedo poner en la página 1. Abstract, tiene un abstract. Un abstract estructurado con el diseño, métodos, resultados. Tenemos diseño, métodos, resultados. Está en la página 1. Objetivos. Entonces, de esta manera uno va leyendo el estudio y diciendo si es que consta de todo. Es por eso que también nos ayuda mucho cuando estamos diseñando el estudio, cuando aún estamos pensando en cómo lo vamos a hacer, podemos tomar esta guía y al momento de elaborar el protocolo de investigación, la seguimos. Entonces, digamos que me vaya a inventar un protocolo, pongámoslo en inglés, no, en español está bien. Protocolo de investigación. ¿Qué es lo primero que haría? Título. Necesito un título para mi estudio. En segundo lugar, abstract. Pues dejaré el espacio para poner el abstract. Siguiente. La introducción. Entonces, puedo poner la introducción con todas las cosas que debe contener. Es decir, el background, los objetivos o las hipótesis. Así que yo puedo, al momento de elaborar el protocolo de investigación o al momento de elaborar el artículo, el manuscrito, seguir esta guía sabiendo que si lo hago, lo más probable es que haya cumplido con todos los requisitos para ese tipo de diseño. En cambio, la guía CASP lo que nos da, permítanme, la guía CASP es directamente para la evaluación. ¿Por qué? Porque en lugar de tener yo que hacer toda esa evaluación de todos esos puntos, es decir, de ir poniendo en qué página está cada una de estas cosas, cada uno de los ítems, yo puedo comenzar directamente con 3 preguntas, que ya las vamos a ver más adelante. Esta sección A, de todas las guías CASP,
para todos los diseños de estudio, siempre voy a tener la sección A. Y si en alguna de estas preguntas de la sección A respondo que no, significa que lo más probable es que el estudio tenga una falla metodológica muy seria y por lo tanto no vale la pena seguirlo leyendo, al menos pensando en obtener información de ese estudio. Puede ser que por curiosidad quiera saber qué dice o por cualquier otra razón, pero no es un estudio que sea válido, no es un diseño que sea válido para ese tipo de estudio. Entonces, CASP y Equator son dos maneras diferentes de abordar los estudios. Volvamos a este ejemplo que tenía yo por aquí, que ya vamos a verlo un poco más, pero este estudio podría valorarlo tanto con Consort de Equator como con CASP. No sé si he logrado responder la pregunta. Ficou claro, Kelly? Ele pergunta se você compreendeu. Sim. Ok. Sí. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Eu tenho. Boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Sim. A minha dúvida é o seguinte: quando eu estou elaborando uma revisão sistemática, que eu vou utilizar na minha revisão estudos qualitativos, para avaliar esses estudos no final, né, da revisão, a partir dos estudos incluídos, eu utilizo o checklist da CASP referente aos estudos qualitativos ou aos estudos de revisão? É uma das minhas dúvidas. E a minha outra dúvida é o seguinte: todo checklist da CASP, sempre, essa primeira seção, a letra A, ela sempre vai ser a mais importante, né, a definitiva, com relação a esses itens mais seletivos, em todas as áreas, em todos os tipos de estudos, ou não? Não sei se deu para entender. ¿Me ayudas, Rayane, por favor? Sim. Muito obrigado. Permítame una respuesta a la primera pregunta, porque ella habla de revisión sistemática. Si ela quiere hacer una revisión sistemática utilizando estudios cualitativos. Me corrija, Mariana, por favor, si estoy equivocada. Quiere saber si en una revisión sistemática se puede utilizar, levando en cuenta que es una revisión sistemática de estudios cualitativos, ¿sí? Entiendo. Otra pregunta, es solo para aclarar. Ella piensa hacer la revisión sistemática, el deseo de ella es elaborar esa revisión sistemática, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo lo que recomendaría para este caso no es ir a la guía CASP. A ver, antes de eso, lo que ella debería utilizar es la guía CASP para Systematic Review, porque el diseño que ella va a implementar es una revisión sistemática. Entonces, la guía a utilizar es la guía para revisiones sistemáticas, aunque sea una revisión sistemática de estudios observacionales. Si yo quisiera evaluar la calidad, perdón, de estudios cualitativos, si yo quisiera evaluar la calidad de ese estudio cualitativo, podría utilizar esta guía, pero si lo que pretendo hacer es una revisión sistemática, busco la guía para revisión sistemática. Ahora, podría ser útil, tal vez podría resultar útil, habría que pensarlo bien, pero podría ser útil utilizar esta guía para la evaluación de esos estudios cualitativos.
Ahora, en segundo punto, si lo que se quiere hacer es diseñar el estudio, lo mejor sería acudir a la guía Strobe, que es que es la que está dentro de la Equator Network. Entonces, la guía Strobe... Ay, perdónenme, estoy hablando mal. La guía Prisma, lo siento, para Systematic Reviews. La guía Prisma nos da este checklist. Así podemos saber las partes que debe tener nuestra revisión sistemática. Es decir, que esta guía nos resulta más útil para la elaboración del estudio. La guía CASP nos resulta más útil para la evaluación, para la lectura crítica del estudio. ¿Sí? La guía Prisma también nos ayudaría para la lectura crítica, pero si estoy pensando en diseñar yo el estudio, me resulta más conveniente utilizar la guía Prisma, porque tiene todo lo que debe tener el estudio. Aquí podemos encontrar y en orden las secciones y la información que debe ir en cada sección. Entonces, mi recomendación para esa primera pregunta sería utilizar la guía Prisma, porque nos va a indicar cómo elaborar ese estudio y las partes que deben incluir ese estudio. ¿Fui claro? Compreendeu, Mariana? Ele foi claro? Sim, sim, muito obrigada. Sí, gracias. Tenía una segunda pregunta, Mariana. Se a seção A é de todo o checklist da CASP para todos os tipos de estudo, ela é o item mais importante, tanto para estudos de caso-controle como qualitativo, se toda a seção A é a que define as outras. ¿Me ayudas, Rayane? Perdona, com gusto. Ela pergunta se a seção A é a mais importante para estudos de qualquer natureza. Sí. Cualquier diseño, cualquiera. Sí. ¿Sí? Cualquier diseño. Siempre la sección A nos va a dar una idea sobre la solidez de la metodología utilizada. Si es que respondemos que no en alguna de estas secciones, en alguna de las preguntas de la sección A, significa que el estudio no tiene solidez metodológica. Entonces, si yo estoy revisando, por ejemplo, una revisión sistemática para saber cuál es la mejor manera de abordar el dolor crónico en una persona con cáncer de páncreas, y yo no encuentro la información necesaria, significa que no sirve ese estudio. Por ejemplo, yo tengo una pregunta muy clara. ¿Cuál es el abordaje terapéutico para controlar el dolor oncológico por cáncer de páncreas? Y si la revisión no me responde de manera enfocada esa pregunta, significa que no funciona. Si es que los autores no revisaron que los artículos que componen esa revisión tengan un origen adecuado, es una revisión que seguramente no me funcione. O si es que resulta que no fueron incluidos todos los estudios relevantes. Imaginemos que hay un estudio que tiene información muy importante y por alguna razón no válida, ese estudio no está incluido, significa que no me sirve esa revisión sistemática. ¿Por qué? Porque hay fallas metodológicas lo suficientemente grandes como para dudar. ¿Podría suceder? Sí, podría suceder
que no sea así, pero lo más probable es que sí sea así. Entonces, si yo quiero aprovechar el tiempo, lo más útil va a ser buscar otro paper, buscar otro paper que sí cumpla con este esquema. Gracias, profesor. Mariana, por favor, ¿ha sido claro? ¿Hay Sim, dudas? sim. Muito obrigada. Foi ótimo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, continuemos. A ver, la única manera de poderse familiarizar y conocer estas guías es haciéndolas. No hay otra manera. Como ya hemos dicho, estas guías nos dan nos permiten tener un abordaje metodológico correcto hacia los estudios y nos van a sistematizar. Es decir, que va a ser poco probable que nos olvidemos de las cosas que tenemos que buscar. Entonces, la única manera de poder entender a las guías CAPS o a las guías de Equator es utilizándolas. Mi recomendación sería que las utilicen todas, que busquen estudios que ustedes quieran evaluar, que quieran saber si están bien hechos y vayamos a las guías CASP. ¿Por qué? Porque son más ágiles que las Equator. No significa que las Equator no funcionen. Sí funcionan, pero son un poco más largas. Las guías CASP nos permiten ser muy ágiles al momento de poder realizar esa evaluación. Entonces, mi recomendación, acceder a los links que ya los hemos puesto por acá arriba. Vamos a volverlos a poner para asegurarnos de que nadie se quede sin el acceso. Y acceder a algún paper que ustedes tengan, se busca en la metodología el diseño y buscamos luego en las guías CASP lo adecuado para poder evaluarlas. Entonces, hagamos un ejemplo práctico. Permítanme. Se me perdió. Ya. Vamos a analizar este artículo siguiendo la guía CASP. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Una vez que he realizado mi búsqueda bibliográfica, lo siguiente que tengo que hacer es evaluar el resultado de esa búsqueda, que en este caso serán los artículos. Una vez que tengo el artículo, puedo ir hacia la sección de metodología o en el abstract y buscar qué es lo que hicieron. Entonces, en este caso me dice que fue permítanme, un estudio aleatorizado. Así que ya me puede dar una idea de que fue un ensayo clínico. Voy y a la guía CASP correspondiente y comienzo con mis preguntas. Como dijimos, la sección A va a ser lo que nos permita saber si continuamos o no continuamos. Entonces, primera pregunta. Nos dice, nos indica, tenemos que saber si es que el estudio abordó una pregunta de investigación claramente enfocada. Esto nos sirve para saber si es que el estudio en realidad hizo lo que hizo. ¿Cómo podemos saber esto? Considerando lo que nos pone la guía abajo. Que si nos... que si lo vemos, en realidad esto es la pregunta pico. La pregunta pico es una estrategia que nos sirve para formular preguntas
y también nos sirve para realizar búsquedas bibliográficas. Es decir, que tenemos que conocer la P para population, la población en la que se realizó este estudio. Intervention, la intervención que se realizó. Comparison, el grupo de comparación. ¿Qué se comparó? Es decir, que si hubo un control. Y los outcomes, es decir, los resultados que se hayan medido. Si tenemos toda esta información, seguramente sea, al menos para esta sección, un yes. Le decimos que sí y vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la pregunta número 2 es, ¿la asignación de los participantes fue aleatoria? Vamos a pensar en vamos a buscar cómo se llevó esa aleatorización, si es que utilizaron un método adecuado. Vamos a buscar si es que la aleatorización realizada fue suficiente para eliminar el sesgo sistemático. Vamos a averiguar si se ocultó la secuencia de asignación a los investigadores y a los participantes, es decir, un doble ciego. Lo que este estudio nos dice es que se realizó una aleatorización, pero tipo open label, es decir, que no fue una aleatorización doble ciego. En principio, al responder no, debería terminar en este momento la evaluación, pero justamente decidí escoger este paper porque en ocasiones raras pueden haber matices. Volvamos a ver el título de este estudio. El título de este estudio es la comparación de la efectividad de terapia física convencional ante shockwaves extracorpóreos para la terapia del dolor. ¿Alguien cree que sea posible realizar un estudio doble ciego en este tipo de intervenciones, cuando lo que hacemos es comparar terapia física convencional con ondas de choque? No, ¿verdad? No hay manera, porque todo el mundo, tanto el participante como los investigadores, van a saber, por el tipo de intervención que se realiza, van a saber qué tipo de intervención recibió cada paciente. Entonces, aunque en principio la guía la guía CASP me diría que debo terminar, este es un caso particular en el que puedo decidir mantenerme a pesar de que haya respondido que no. ¿Por qué? Porque son dos terapias que son tan distintas, o al menos lo suficientemente distintas, para que tanto el investigador como el participante sepa qué terapia se le está aplicando. En este caso muy particular, si el artículo me dijera que se realizó una asignación doble ciego, yo no le creo. Y en ese momento, en este caso particular, yo sabría que me están mintiendo. ¿Por qué? Porque por el tipo de intervención es imposible. Hagámoslo un poco más evidente con algo más claro y que nos vamos a inventar. Imaginémonos que para tratar el dolor, alguien hubiera recibido medicación por vía oral y alguien por vía intravenosa. Del mismo modo, no podría, difícilmente podría asignar esas dos intervenciones de manera doble ciego. Entonces, esto también que nos quede claro que a veces tenemos que ser un poquito más críticos también, incluso con las guías, al momento de poder evaluar esos estudios. Continuando con la tercera pregunta. Lo que nos dice esta pregunta es, ¿se tomaron en cuenta los participantes que ingresaron al estudio al finalizar? Es decir, si se contabilizaron las pérdidas de participantes que hubo durante el seguimiento y las exclusiones que hubo después de la aleatorización.
Usualmente los estudios nos dan este flowchart, que es un diagrama de flujo, en el cual nos incluye cómo se manejaron los pacientes. Podemos ver que en el caso de este estudio en particular hubo 100 pacientes, de los cuales se excluyeron de entrada 19, 13 por no tener los criterios de inclusión y 9 porque directamente no participaron. Entre los que fueron aleatorizados, que fueron 91, tenemos a 47 que se fueron a la terapia de ondas de choque, perdón, y 44 que fueron al otro grupo. Nos indica cuántos salieron y en cada uno de los grupos y las razones. En este caso, 2 porque abandonaron el tratamiento y 9 porque ya no vinieron al tercer mes de visita. Entonces, si vemos que el estudio, en este caso, para esta guía, tiene este tipo de diagrama, o incluso si no lo tuviera, pero está bien descrito, podemos darle yes. Podemos decir que sí. Estas son las 3 preguntas de la sección A. ¿Qué pasaría si es que no tuviera la claridad de qué sucedió con los participantes? Pues puedo pensar que están ocultando información o que no se realizó de manera adecuada. Así que si en cualquiera de las 3 preguntas nos da no, decidiríamos terminar. Salvo en esta particular situación en la que vamos a decidir continuar a pesar de haber puesto no en la pregunta número 2. Preguntas hasta el momento. Porque creo que pudo volverse un poco confuso. Bom, alguma dúvida? O professor Monsermin pergunta se alguém ficou com dúvida nesse momento. Sin preguntas. Muy bien, entonces continuamos. La siguiente pregunta, la sección B. La sección B, en este caso, nos plantea si es que el estudio tiene solidez metodológica. Vamos a pensar si es que los participantes fueron ciegos ante la intervención que se les dio. Vamos a pensar si es que los investigadores también fueron ciegos y si todas las personas que estuvieron evaluando, analizando los resultados también estuvieron ciegas. En este caso, no. Pero como hemos dicho, por el tipo de intervención tan particular, vamos a decidir seguir. Ojo, en este momento no es obligatorio que yo termine. Si es que pusiera no, podría seguir adelante, pero la guía CASP nos permite perdón, un segundo, por favor. La guía CASP nos permite ir haciendo clic bueno, si es que es el PDF o si es que lo imprimimos, podemos escoger entre sí, no y entre no lo sé. Y a la final hay esta sección para poder ir haciendo notas. Así que si yo estuviera evaluando esto, lo que haría es, luego de haberle dado no acá, poner mi nota para recordarme por qué continué el estudio. En el caso de la pregunta 4, donde sé que no hay cómo tener participantes e investigadores que estén cegados, es decir, un doble ciego, también anotaría. Entonces, importante ir tomando esas notas de los puntos clave. La siguiente pregunta número 5, nos habla sobre la similitud de los participantes al inicio del estudio. Entonces, debemos saber si es que se establecieron claramente las características de referencia para cada uno de los grupos de estudio. Es decir, edad, su grupo socioeconómico o lo que sea que estemos estudiando.
y también si es que hubo alguna diferencia entre los dos grupos de estudio que pudiera afectarnos a los resultados. Vamos a la metodología del estudio y vemos que sí nos habla. Así que check en sí y continuamos. Toda esta información es la que nos permite saber edad, sexo y todas las demás variables de interés. La pregunta número 6 nos dice que si aparte de la intervención experimental, cada grupo de estudio recibió el mismo nivel de atención, es decir, que hayan sido tratados de igual manera. Vamos a tener que considerar si es que había un protocolo de estudio que se haya establecido claramente, si es que hubo intervenciones adicionales que se hayan realizado y que hayan sido similares en los grupos de estudio porque podrían causarnos diferencia, si es que el tiempo de seguimiento fue similar para ambos grupos de estudio. La siguiente pregunta, la pregunta número 7, ya pertenece a la sección C de esta guía, que son los resultados. Comenzamos a evaluar los resultados. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es revisar si es que nos habla de un cálculo de potencia sobre los resultados que se midieron y se hayan especificado claramente sobre cómo se expresan los resultados, si es que hay información completa para cada tipo de variable, si es que hubo datos faltantes o que hayan estado incompletos, que se nos informe y se nos explique, sobre si hubo abandonos diferenciales entre los grupos de estudio, sobre si se identificaron fuentes potenciales de sesgo o qué pruebas estadísticas se utilizaron y los valores P, que son cosas que tenemos que revisar. Vamos a los resultados y vemos que sí se lo hizo. Vemos que sí se provee toda esa información y vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la número 8, nos habla sobre si se informó la precisión de la estimación del efecto de la intervención o del tratamiento que se haya realizado y buscamos los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son una parte muy importante en este tipo de estudios que nos dan una mejor idea sobre los resultados, sobre la validez de los resultados que obtenemos. Este estudio no nos reporta. Solo tenemos estos números listos. La pregunta número 9 va sobre los beneficios de la intervención y si es que estos superan a los daños y a los costos en los que se incurre. Nuevamente, valoramos, vemos, buscamos en el estudio porque vamos a entender cuál fue el tamaño del efecto de la intervención que se haya realizado. Vamos a buscar sobre los daños o efectos colaterales, efectos no deseados que haya tenido nuestra intervención y también un análisis de rentabilidad, porque este es un análisis de costo-efectividad que nos permite saber si vale la pena, porque imaginémonos que tenemos un estudio que nos da un beneficio ligero, pero que nos cuesta 100 veces más. Se vuelve prácticamente inútil, porque no todo el mundo va a tener acceso a esto. La pregunta número 10 justamente va de eso, sobre si los resultados pueden ser aplicados a la población o al contexto específico en el que estamos. Para poder saber esto, pues deberíamos considerar si es que los participantes del estudio son similares a nuestra población, a la población sobre la que queremos aplicar los resultados de esta intervención. Vamos a evaluar si es que hay diferencias importantes entre nuestra población y la población que se estudió, porque esto podría alterar los resultados. También saber si es que estos resultados del estudio son importantes para nuestra población o si es que hay resultados que nos hubiera
que nos hubiera gustado tener información y no se hubiera estudiado o no se hubiera reportado porque no resulta útil a nosotros, y las limitaciones del estudio sobre si es que nos afectan. En este caso, la información que nos da no es suficiente para poder saber. Y finalmente, la pregunta número 11. Nos habla sobre si la intervención experimental proporcionaría mayor valor a las personas bajo nuestro cuidado que cualquiera de las otras intervenciones que hayan existido. Para esto tenemos que considerar los recursos que se necesitan para poder hacer aplicable esta intervención en particular, considerando tiempo, los costos, el dinero, las necesidades de capacitación a personal o desarrollo de habilidades. Y también si es que se puede quitar recursos de una o más intervenciones que ya hayan existido para poder dirigir esos recursos hacia esta nueva intervención. Nuevamente, no tenemos suficiente información en este estudio en particular para poder evaluar. Entonces, ¿qué podemos concluir de la evaluación de este estudio? Tenemos dos respuestas en las que dijimos que no tenemos información. Dos, en las que reportamos no, y todas las demás reportamos que sí. Salvo esta que, como ya hemos dicho, no nos resulta aplicable en este caso. Y una vez que hayamos tomado notas de todas esas cuestiones importantes, vamos a poder saber qué tan útil es este estudio para nosotros. Este es el proceso que podemos seguir con todos los otros diseños. Como podrán darse cuenta, al seguir estas guías, podemos sistematizar la evaluación que hacemos y no olvidarnos de las cosas que hemos evaluado. Acordarse siempre que la cantidad, que la evidencia científica hoy en día es de acceso relativamente fácil, pero la cantidad siempre es muy abrumadora. Y que la calidad de esa evidencia puede ser muy variada. Por lo tanto, necesitamos sistematizar la forma en la que nos acercamos a ella. Y la lectura crítica siempre va a ser una técnica que nos vuelve eficientes al momento de evaluar o que garantiza que vamos a utilizar lo mejor de la evidencia científica. Ahora me gustaría saber nuevamente si es que hay preguntas de esta segunda sección o si quieren que revisemos alguna guía en particular. Adelante, por favor. Aquí hay una pregunta escrita de Isabel Bulli de Moçambique. Y dice, no sé si comprendes el portugués, Montserrat. Creo que sí. A ver, escrito, portugués escrito. Una pregunta sobre habilidad. Estamos hablando sobre los estudios de caso. Y entiendo que se refiere a los reportes de caso, ¿verdad? Sí. Ya. Los reportes de caso, no hay una guía, no hay una guía CASP que nos ponga directamente sobre un reporte de caso. Recordemos que los reportes de caso son más un tipo de estudios Hola. Hola. Sí, perdón, se me desconectó un segundo. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Hola. Hola. Ya. Sí, no sé hasta qué parte me escucharon. A ver si comprendo mejor lo que dice Isabel. Yo creo que está se referindo a un tema que dice respecto a los estudios de caso, no sé si cualitativo o cuantitativo,
que se puede generalizar para la población en general. A eso creo que se refiere Isabel. Sí, lo que estábamos comentando era que estos reportes, si es que estamos entendiéndonos correctamente, son reportes, suelen ser reportes de casos clínicos cuando estamos hablando de salud o informes de casos. Estos se utilizan principalmente para hacer narraciones particulares que no necesariamente pueden ser aplicables a la población. Nos sirven para generar mucha información nueva, nos pueden ayudar a identificar enfermedades nuevas o presentaciones clínicas que no sean tan comunes, efectos secundarios raros y este tipo de observaciones se aplican mucho cuando no son enfermedades o situaciones muy comunes o cosas nuevas, pero difícilmente van a ser replicables hacia la población. Como ejemplo, tenemos todo lo que sucedió durante el COVID. Hubo una infinidad de reportes de caso en los que decían muchas intervenciones de muchos tipos, de muchas variedades, muy diversas, que a la final la mayoría de ellas fueron desmentidas cuando ya se realizaron estudios en ensayos clínicos controlados, otro tipo de estudios con un mayor rigor metodológico. Entonces, mi recomendación sería no confiarse, o sea, tomar con mucho cuidado la información de reporte de caso y en principio evitar aplicarla a la población general. En principio. Pueden haber excepciones. Isabel, ¿ya ha quedado claro, Isabel? ¿Sí? Bueno, ¿Hay otra pregunta, Reyane? sí. Ya. A ver. Esta es una súper buena pregunta. Me encanta. ¿Has comprendido, verdad, el idioma escrito? Sí, Monserrat. Mil disculpas, la tecnología nos está jugando mala pasada hoy. A ver, nos preguntan si es que hay un puntaje final. No. De hecho, una de las recomendaciones de las guías CAS es no asignar un valor numérico. ¿Por qué? Porque al hacer eso, pondríamos un threshold, un cut point, un punto en el que diríamos, si voy más allá de esto, acepto, y si es que estoy por debajo, no lo acepto. Esto es algo que los autores de las guías nos indican que es algo que no se debe hacer. ¿Pueden ver mi pantalla? Creo que no. Pantalla. Cuando ustedes ya con más calma revisen las guías, van a darse cuenta que los autores mismos nos dicen eso. Las guías CAS se diseñaron para utilizarse como una herramienta de educación y enseñanza y no se recomienda utilizar un sistema de puntos. Justamente por eso, porque no podemos definir un punto de corte. Estaríamos cometiendo un error al momento de utilizar las guías. De nuevo, la lectura crítica es casi un arte, es algo que se desarrolla con la práctica. Hay que hacerlo muchas veces. Las guías lo que hacen es darnos una ayuda para sistematizar y para seguir un método al momento de realizar esas evaluaciones. Pero la única manera de poderlo hacer con confianza, con fluidez, es haciéndolo muchas veces. Hoy hemos hecho un ejercicio muy rápido, pero esto en realidad hay que hacerlo. No piensen que van a lograrlo solo por tener la guía y por seguir la guía. Hay que hacerlo muchas veces. Recomendación:
todos los estudios que caigan en sus manos de ahora en adelante, busquen una guía y aplíquenla. Y luego de que la hayan aplicado, muchas veces se van a dar cuenta que nos volvemos mucho más ágiles y mucho más objetivos al momento de poder valorar esto. No sé si he respondido a la pregunta. Mariana, por favor. Sim, muito obrigada. Gracias, Monsermi. Ha comprendido, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, entonces nuevamente les invito a revisar los links que hemos puesto, a descargarse las guías y utilizarlas. La única manera de aprender a usarlas es utilizándolas, no hay vueltas que darle. Es la única forma de poder aprender a hacerlo. Descárguense todas las guías, cualquier estudio que tengan a mano, pónganlo en la mitad de la pantalla de la computadora. Yo lo que hago es en la mitad de la pantalla de la computadora el estudio o imprimirlo, y en la otra mitad la guía o imprimirla e ir haciendo check, 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 check. Esto también eventualmente nos va dando más ideas de cómo evaluar la metodología del estudio. Alguien muy diestro seguramente podría hacer una evaluación informal, pero siempre seguir la guía nos permite sistematizar y estructurar esta evaluación. Entonces, espero que el idioma no haya sido una barrera muy grande y que me haya hecho comprender. Pues, ¿hay alguien queriendo hacer algún comentario que no sea una pregunta o un comentario que quiera hacer, por favor? Bueno, entonces, o professor falou de avaliar o artigo a partir da relevância dos resultados e como ficariam os objetivos do trabalho. Bueno, a ver si está claro para ti la pregunta. Más o menos, si me lo explicas, por favor. Que dice que tú habías hablado en evaluar el artículo a partir de la relevancia de los resultados. ¿Y cómo quedarían los objetivos del trabajo? Es la pregunta. Yo creo que eso quedó claro, Monsermi. ¿Sí? Perdóname, ¿a los objetivos del trabajo se refiere exactamente? Creo que aquí hay pelos apartados. Creo que no quedó claro que la evaluación es hecha a cada apartado, a cada sección estructurante del artículo. Ya, sí. ¿Ya? Es sí, que, por favor, Monserrat. Sí. A ver, la guía lo que hace es darnos todos los ítems que debemos valorar. Podríamos aplicarla a las secciones individuales y también nos permitiría tener un análisis más profundo para poder ir evaluando. Pero en efecto, es una buena pregunta porque vamos a poder tener la evaluación de cada sección del trabajo que se haya, que estemos valorando. Sí, por supuesto. Los resultados tienen que responder a los objetivos. Siempre. Quizás esta sea una parte que no fui muy claro. Pero sí, si es que los resultados no nos responden al objetivo que se haya planteado, estamos frente a un estudio que no es confiable. Imaginemos de esta manera, para ponerlo muy grosero y muy claro. Si yo quiero averiguar cuánto tiempo me demoro en caminar
10 kilómetros. Mi objetivo es averiguar cuánto tiempo me demoro en caminar 10 kilómetros, pero luego en mis resultados reporto que, qué sé yo, que me demoré 5 minutos en bicicleta, pues no tiene sentido. Esos resultados no están acordes al objetivo. Por lo tanto, no son confiables y es suficiente para yo dudar de toda la validez del estudio. Muy buena pregunta, gracias. Obrigado. Muy bien. Isabel, está tudo bem? Sim, agradeceu. Bueno, ¿algún comentario a más? Pues empezamos encerrando. ¿Algún comentario, Monsermín, que quieras hacer tú? Nada en particular, lo que ya les ya comentamos de esto se aprende haciendo. Lo que quiero que recuerden es que las guías CASP son guías que nos permiten ser ágiles, rápidos, y hay que hacerlas. Entrar a los links, descargarlas y comenzar a utilizarlas. Con la práctica nos volvemos muy buenos para poder realizar esto. Y siempre ser muy críticos de todo. Y yo creo que la pandemia de COVID nos dejó enseñanzas muy grandes sobre lo críticos que debemos ser frente a la literatura científica. Y nos enseñó también que todos los profesionales de salud debemos tener ideas claras sobre la metodología, porque si no somos críticos y no sabemos lo básico de metodología, cometemos errores en nuestras prácticas. Y tanto en la práctica con pacientes como en investigación. O sea, si es que hacemos mal la una por desconocimiento, también haremos mal la otra. Entonces, adelante, mucho ánimo a todos y nos seguiremos viendo en sesiones futuras. Muchas gracias, profesora Reyane. Monsermín, voy a hablar en portugués despacito, de acuerdo? Bueno, então, devagarzinho. Em primeiro lugar, muito bem-vinda a sua apresentação, muito clara. É claro que a gente tem uma dificuldade de entender algumas coisas, não é? Porque a língua, o idioma, ele dificulta um pouco, mas foi muito clara a apresentação. Muito útil para todos nós, né? E agradeço por isso, né? A utilidade. E uma coisa importantíssima, né, que você reforça é a questão da repetição. Essa repetição, ela traz também um processo implícito de aprendizagem metodológica, porque na medida que a gente analisa, avalia o trabalho de alguém, um artigo de outra pessoa, a gente aprende também com a guia metodologia para a nossa vida, para aprender a fazer também metodologia. Né? Então, é de uma importância tremenda. Por outro lado, nós temos aqui alguns estudantes que estão fazendo trabalhos, projetos científicos, de iniciação científica. Então, essa apresentação é de muita utilidade para esses estudantes que estão iniciando o processo de aprendizagem, de elaboração de um trabalho, de um projeto de pesquisa. Bom, também dizer, né, reforçar que essas guias, tanto Equator como CASP, estão em português. Né? Assim que eu peguei o link, o enlace, e pus no Google, já me apareceu em português, né? Que também é uma vantagem para... Obrigada, professora Denise.
é uma facilidade para os nossos estudantes. Mas também é bom exercitar em espanhol e em inglês. Bom, então, dito isso, a gente vai encerrar essa sessão, agradecendo muitíssimo a colaboração do professor Monsermin. Sou muito grata, muitas graças, Monsermin. Em breve estarei em Quito para dar esse abraço de verdade, verdadeiro abraço forte. E isso, muitas graças a todos a participação e aquelas pessoas e as pessoas que não preencheram o formulário, por favor, preencher. Monsermin, eu recomendo que tu também rellene para que salga del rectorado tu certificação. Obrigado, Rayana. Oh, gracias, Monsermin. Un fuerte abrazo para ti. Igualmente, gracias por la invitación. Ajá. Adiós. Chao, chao. Chao.